Lunes 4 de julio de 2022, soy Paloma Barreto, sean bienvenidos a JN Noticias, hoy en la compañía de Jairon Córdoba. Jairon, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paloma? Pero antes del desarrollo de nuestras informaciones aquí en JN Noticias, vamos inmediatamente con nuestros titulares. JNE está preparado para cumplir con su función de asegurar elecciones transparentes y democráticas. Conozca el próximo hito del cronograma de elecciones regionales y municipales. Y todo sobre la fiscalización de hojas de vida que revisan en los jurados electorales especiales. Les comentamos que los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en audiencia pública el día de hoy, en horas de la mañana, revisaron 21 casos de apelación. Esta audiencia pública fue transmitida, por supuesto, por el canal del Jurado Nacional de Elecciones a través del canal 516 de Movistar TV. Asimismo, a través de sus redes sociales. Les comentamos que el día de mañana a las 9 de la mañana también se realizará otra audiencia pública donde se verán casos de apelación de inscripciones de diferentes organizaciones políticas, la misma que será transmitida a través del canal JNTV. Esa es la información respecto a la labor que realiza el Pleno del máximo ente electoral. Vamos con el desarrollo de más informaciones porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, ha indicado que JNE está preparado para cumplir con su función de asegurar las elecciones transparentes de este año. El titular Jorge Luis Salas Arenas afirmó que el Jurado Nacional de Elecciones está preparado para cumplir con la función democrática que le asigna la Constitución Política y lo está desempeñando a cabalidad durante el proceso de las elecciones regionales y municipales. Las elecciones regionales y municipales 2022 se están desarrollando con arreglo a la normatividad interna vigente, de acuerdo a los tratados internacionales pertinentes, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y las normas atinentes. El Jurado Nacional de Elecciones está preparado para cumplir su función democrática y la está desempeñando. Y estoy seguro que los organismos electorales peruanos están a la altura del reto de cumplir con elecciones libres, transparentes y democráticas hacia el futuro. De otro lado, Salas Arenas recordó que en el pasado reciente la institución tuvo que afrontar serios problemas y grandes retos para desarrollar su labor. La transparencia y legalidad de las elecciones estuvo felizmente absolutamente garantizada y así lo han reconocido, ¿no? Nuestros observadores internacionales, nuestros observadores nacionales, ¿no? A quienes expreso y testimonio también la gratitud de la presidencia y del Pleno, ¿no? Porque han obrado de la manera más imparcial que se puede uno imaginar y suponer. Han obrado con absoluta libertad y se les abrió las puertas para que revisaran todo lo que quisieran revisar. Sus conclusiones son objeto de un libro en el que se recopila, diré más bien una recopilación de sus pronunciamientos. Asimismo, el titular del JNE recordó la labor del máximo organismo electoral en el país. Las votaciones traduzcan de modo transparente, la expresión auténtica, libre y espontánea de la voluntad popular, la voluntad de los ciudadanos, y que los escrutinios sean, por tanto, razonables, efectivos, exactos, oportunos y que trasunten la voluntad de los electores como corresponde, ¿no? Mandato que hemos cumplido nosotros, lo diré de manera escrupulosa, totalmente escrupulosa. Dicha exposición virtual la realizó como parte del Diplomado Internacional en Justicia Electoral, una perspectiva latinoamericana y europea, organizado por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Es momento de una entrevista. Hoy estamos con el abogado especialista en temas electorales, el doctor Jorge Jáuregui. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Paloma, un placer en saludarle. Muchas gracias por la gentil invitación. Un saludo a todos los que escuchan. Gracias por la gentileza. Doctor, hoy vamos
Hoy vamos a hablar sobre esta ley que reduce las multas por infracciones en financiamiento de campañas electorales. Esta ley que ha sido promulgada por el Congreso de la República el pasado 30 de junio. ¿En cuánto reduce esta norma las multas? Es decir, ¿cuál era el monto que tenían que pagar anteriormente los infractores y cuál es el monto que tienen que pagar ahora? Bueno, en efecto, el mensaje de la norma es, digamos, un mensaje preocupante porque lo que está haciendo es generando condiciones, en principio, para la impunidad, ¿no? Es decir, que las infracciones o las prácticas que son cuestionables en las campañas electorales en cuanto al financiamiento no tengan la sanción, por lo menos que la norma establecida hasta antes de esta ley 31.504. Referente al tema de los montos de las multas, es interesante ver cómo se ha modificado el artículo 36b de la Ley de Organizaciones Políticas, que establecía las sanciones para los candidatos, las personas que realizaban, digamos, algunas, omitían, digamos, la rendición de cuentas y tal, y esta estaba establecida entre 10 y 30 unidades impositivas tributarias, de 10 y 30 UITs. Y esto se ha reducido de forma, digamos, intensa, ¿no? Ahora a un, digamos, rango de sanción entre 1 y 5 unidades impositivas tributarias. Entonces, está estableciendo un marco regulatorio mucho más flexible, pero digamos que el monto de las multas es realmente lo menos interesante, ¿no? Lo más grave de esta norma es que está colapsando, está quebrando la acción de control, la acción supervisora que la Oficina Nacional de Procesos Electorales venía haciendo respecto de las anteriores rendiciones de cuentas y de la forma como se han realizado las campañas electorales en este último proceso de elecciones generales 2021, cuyas bancadas, ¿no?, de las candidaturas están, digamos, ahora legislando. Entonces hay un conflicto de intereses directo entre los legisladores y estas normas que básicamente les están beneficiando a ellos directamente, ¿no? En la disposición complementaria y transitoria única se establece que incluso los procedimientos sancionatorios que están siendo impulsados por la OMPE en el marco de sus competencias de supervisión y control del financiamiento deben sujetarse a estos nuevos parámetros que son bastante más flexibles, mucho más débiles para el control del financiamiento. Claro, entonces, doctor, ese aspecto creo que es el aspecto más preocupante. Pero sabemos que la norma no es retroactiva. En ese caso no debería aplicar para los procesos anteriores, sino para los procesos que vienen. ¿O cómo se debe entender esta norma? Lo que pasa es que si usted lo analiza en esa perspectiva, lo que encontramos es más bien posiciones desde la doctrina, desde el ámbito de la jurisprudencia, de que en el caso penal y en el caso administrativo sancionador, ¿no?, los procedimientos administrativos sancionadores, como es el caso de la supervisión de los fondos partidarios y las sanciones a las infracciones contra estas reglas, sí cabe aplicar en algunos casos esta idea de una suerte de retroactividad benigna, es decir, si se puede aplicar retroactivamente una norma si beneficia al sancionado. Pero en este caso estamos, creo yo, ante una situación muy particular, ¿no? Y es que, en principio, los partidos políticos utilizan unos fondos de financiamiento público, en algún caso, o cuando, digamos, que son de carácter, son fondos públicos, son subsidios que el Estado le otorga a los partidos políticos, por un lado. Por otro lado, los partidos políticos tienen una dimensión de organizaciones privadas, igual que los movimientos políticos. Sin embargo, lo real es que aspiran a ingresar a la esfera pública. Entonces, la naturaleza de asociaciones privadas que tienen los partidos políticos en realidad es una naturaleza jurídica dual, porque al tener esta expectativa de lograr escaños, lograr cargos de elección popular, no son solamente organizaciones privadas como sí pueden ser las asociaciones, los comités, ¿no? En fin, las organizaciones o las personas jurídicas previstas en el Código Civil, sino que estas tienen una dimensión particular, claro, por lo que sí corresponde exigirles unos, digamos, marcos de comportamiento perfectamente apegados al ámbito democrático, al marco democrático. Y si hablamos del comportamiento de las organizaciones políticas, de los candidatos en las elecciones pasadas, ¿cómo ha sido este? ¿Estos presentan oportunamente y como se debe sus informes sobre el financiamiento público directo e indirecto? Bueno,
Bueno, hay dificultades de fondo, creo yo, en cuanto al control del financiamiento de la política en el Perú. No solamente por el hecho de que realmente las herramientas con las que cuentan los organismos electorales, en este caso particularmente la OMPE, son bastante débiles, sino que además la OMPE tiene que estar requiriendo a los partidos que le entreguen la información contable, efectos de poder lograr identificar cuáles son las fuentes, cómo se financió la política, ¿no? Y este es un tema que pasa por un procedimiento de auditoría, ¿no? Como cualquier tipo de auditoría. Pero si esto depende de la posibilidad que los partidos entreguen esta información, hay como una sombra de opacidad en cuanto a cómo se financia esto, cómo se logra realizar estos procesos de auditoría. Se requiere además una mayor inversión pública en que AOMPE cuente con personal en campo supervisando cómo se realizan las elecciones. Tenemos una gran actividad de fiscalización por parte del jurado que cumple una buena función, hay que decirlo, pero no queda claro si la OMPE cuenta con esos recursos para en campo verificar cómo se están realizando las campañas. Claro, de hecho, en las últimas elecciones ha habido un despliegue de recursos espectacular en las elecciones generales del 2021. Incluso la misión de observación electoral de la Unión Europea en el Perú, la misión de expertos, recogió con mucha sorpresa la cantidad de WhatsApps de esto que llamamos desinformación o noticias falsas. Esto definitivamente generó un costo enorme, ¿no? Que era una campaña direccionada para demoler a la candidatura del entonces candidato, el señor Castillo, que era el presidente de la República, y para desprestigiar a los organismos electorales. Eso no fue gratis, eso tenía un costo. Entonces, vemos que hay una enorme forma de direccionar recursos para las campañas electorales que no está muy claramente, supervisado, porque hay mecanismos que pueden generar bastante opacidad, ¿no? Se pueden hacer estas campañas mediáticas para WhatsApp desde el extranjero, fuera del territorio del país, y pueden a través del ciberespacio fluir con mucha velocidad, con mucha potencia, generando desinformación, produciendo efectos en los electores, ¿no? En las personas. De hecho, el Perú ha quedado como un país escindido en grupos por esta desinformación, y esto tiene que ver con el financiamiento. Y más allá de fortalecer este tipo de normativas en nuestro país, de garantizar la transparencia en los procesos electorales, lo que estaría haciendo es todo lo contrario, debilitando esta labor que realiza la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y doctor, brevemente, usted me confirma, ¿esta norma también vulneraría la intangibilidad del proceso electoral? Yo creo que sí, claramente esta es una de las varias normas que el Parlamento ha aprobado que gravemente afectan la intangibilidad, o lo que más propiamente es el principio de seguridad jurídica, ¿no? Eso es muy importante, está afectando severamente. Listo, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, ha sido un gusto conversar con usted. Un placer saludarlo. Hasta una próxima oportunidad. Bien, nosotros vamos a continuar con el desarrollo de información en JN Noticias. Vamos a conocer cuáles son las cuotas electorales aplicables en las elecciones subnacionales de nuestro país. Para los procesos electorales en el país, las organizaciones políticas deben cumplir con las cuotas electorales en sus listas de candidatos. Específicamente, cuotas electorales que son un mecanismo que promueve que grupos excluidos históricamente asuman cargos de elección popular, estableciendo porcentajes mínimos para su presencia en dichas candidaturas. En el Perú existen tipos de cuotas: la cuota nativa, es decir, la de representantes de comunidades campesinas, nativas o pueblos originarios, que se establece que sea el 15% más de la lista de candidaturas a consejeros y regidores provinciales. Esto se aplica en las circunscripciones definidas por el Jurado Nacional de Elecciones. Las personas candidatas que forman parte de esta cuota debieron presentar durante su inscripción una declaración de conciencia que exprese su autoidentificación con una de esas comunidades o pueblos realizada ante la autoridad correspondiente. También está la cuota joven, que establece que el 20% o más sean jóvenes mayores de 18 años y menores de 29 de la lista de candidaturas para consejeros, regidores provinciales y distritales. Y finalmente, la lista de todas las candidaturas debe estar conformada por 50% de hombres y 50% de mujeres, garantizando así la paridad y alternancia de las listas. Cabe destacar que si no se cumple con la paridad horizontal, todas las fórmulas presentadas por la organización política no podrán ser inscritas.
La normativa señala que para cumplir con la exigencia legal de cuotas, un mismo candidato a consejero regional o regidor puede reunir las dos condiciones, tanto de joven y o de representante de comunidad nativa, campesina o pueblo originario. Las cuotas electorales buscan que la participación política de estos sectores de la ciudadanía sea promovida, ello con el objetivo de revertir condiciones de desigualdad en el acceso a cargos de representación. Y tenemos información en directo con nuestra compañera Lisette Guzmán, justamente en el marco del proceso electoral. Se trata de la fiscalización de hojas de vida de candidatos y candidatas. Adelante, Lisette. Así es, Jairo, Paloma, ya se acercan las elecciones regionales y municipales el 2 de octubre y me encuentro con la señorita Violeta Tejada, ella es especialista legal en fiscalización electoral. ¿Cómo está? Bienvenida a JN Noticias. Mucho gusto, gracias por la entrevista. Comenten, por favor, ¿cuál es la cantidad de fiscalizadores con los que ustedes cuentan? Actualmente tenemos 157 fiscalizadores de hoja de vida a nivel nacional. ¿Y por qué más fiscalizadores? Tengo entendido que son 93 jurados electorales especiales. Sí, justamente hemos reforzado el equipo de fiscalización porque por la misma cantidad de candidatos que hay en los jurados electorales, ¿no? Entonces, por un tema de realizar la labor, estamos teniendo en algunos jurados como máximo 4 fiscalizadores y en algunos 1, como se ha mantenido siempre, ¿no? Ahora, a nivel descentralizado, ¿cuáles son los oficios que han sacado los jurados electorales especiales? Tenemos los principales, que son los oficios a las cortes, tanto corte civil como penal, y también a SUNAR. Un tema muy importante de resaltar es la herramienta tecnológica con la que ustedes cuentan. Por favor, ¿cómo está funcionando esta herramienta? Sí, para la parte de fiscalización es muy importante que el fiscalizador cuente con estas herramientas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, viene a ser el SIGE SUNAR, en el cual hacemos el cotejo DNI por DNI y podemos verificar tanto los bienes muebles y inmuebles del candidato, ¿no? Otra consulta es el tema de SUNEDU, ¿no? Vía online también, y otras herramientas internas como el CIPE, el SIGE o la misma plataforma electoral, ¿no? Donde podemos encontrar alguna otra información que ayude en la verificación de la hoja de vida. Han tenido que ustedes registros públicos tienen información, si más no me equivoco. Claro, eso es consulta SUNAR, ¿no? Eso es a través de la consulta SUNAR para bienes, muebles y inmuebles, ¿no? Y además también el nuevo rubro, la titularidad y acciones y participaciones también de los candidatos, pero eso lo vamos a sacar con oficios, ¿no? Al SUNAR. ¿Cuál es el otro procedimiento a seguir? ¿Qué es lo que continúa después de esto? Bueno, ahorita estamos esperando las respuestas y asimismo también en los casos que no hemos tenido respuestas, hacer los reiterativos a nivel nacional también para tener un alcance de por qué no tenemos todavía las respuestas, pero así con ello verificar y poder emitir los informes correspondientes, ¿no? Perfecto, muchas gracias por la información. Esta es la información que tenemos a esta hora desde la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Adelante en estudio. Listo, Lisette, muchísimas gracias por esa valiosa información. Ahora les hablaremos sobre los retiros y renuncias de candidatos. Estas solo se pueden realizar hasta el mes de agosto. Los detalles a continuación. Retiros y renuncias de candidatos se pueden realizar solo hasta el próximo 3 de agosto. El retiro de un candidato de la fórmula de la lista inscrita debe ser realizado por la organización política a través de su personero legal ante el respectivo jurado electoral especial, mientras que la renuncia, en tanto, la efectúa el propio candidato de manera personal y por escrito ante el jurado electoral especial correspondiente, en la que el secretario jurisdiccional certifica la firma del renunciante. También puede efectuarlo de manera virtual, para lo cual debe contar con firma digital. Por otro lado, el jurado electoral especial dispone la exclusión de un candidato hasta un día antes de la fecha de la elección, cuando tome conocimiento de que contra este se ha impuesto cadena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad, pena de inhabilitación o de interdicción civil que hayan quedado firmes. Vamos a conocer con Jairo Córdoba cuál es la lista de candidatos para el gobierno regional de Piura. Adelante. Así es, Paloma, tenemos ya en pantalla el estado de listas de candidatos y candidatas justamente para lo que mencionabas,
el gobierno regional de Piura. A ver si desde el interno me pueden apoyar. Y tenemos ya ahí la primera lámina. Se trata de la agrupación o la organización política Contigo Región, con Luis Neira León, quien ya ha sido admitido por el jurado electoral especial correspondiente. Asimismo, la lista de Mario Quispe Suárez, que corresponde al movimiento independiente Fuerza Regional, también ha sido admitida. En la siguiente lámina tenemos los improcedentes, ¿no? Las listas improcedentes. Se trata del Partido Patriótico del Perú, con Guillermo Chávez Timoteo, y Fe en el Perú, con Catalina Luy Delgado. En la siguiente lámina tenemos ya los inadmisibles, ¿no? Que todavía pueden subsanar algunos de los requisitos que han establecido los jurados electorales especiales, el Jurado Nacional de Elecciones, justamente para este proceso de elecciones regionales y municipales. Y tenemos ya el primer candidato, o la primera lista, que está a cargo del candidato Reinaldo Gilbe Guzmán, Organización Política Unidad Regional. También Carlos Montero Villegas, con el partido Frente de la Esperanza 2021, y Santiago Paz López con la organización política Región para Todos. En la siguiente lámina tenemos a Luis Dioses Guzmán, con el Partido Democrático Somos Perú, Carlos Shiraishi Horna, del Partido Político Nacional Perú Libre, y Marvin Álvarez Arechaga, de Fuerza Popular. En la siguiente lámina tenemos ya a las últimas tres listas o candidatos que han sido inadmisibles. Está Sofía Graciano Guerra, con Podemos Perú, Angélica Palomino Saavedra, con Piura Renace, Edward Zárate Antón, con Alianza para el Progreso. Estas son las listas que tenemos hasta el momento, el estado de las listas justamente para la región de Piura. Y tenemos mucha más información después de estas imágenes que vienen también desde la región de Piura. ¿Usted sabe qué significa la improcedencia o la inadmisibilidad de una lista de candidatos o un candidato? Jairo nos explica, cuéntanos. Así es, Paloma, ya tenemos en pantalla la información. Se trata de la primera lámina. Improcedencia es un pronunciamiento por lista de candidatos que incumplen un requisito de ley no subsanable. De esto se trata la improcedencia. En una siguiente lámina tenemos ya la inadmisibilidad. Es un pronunciamiento por incumplimiento de un requisito subsanable. Es subsanable dentro de un plazo determinado. Esto se trata de la inadmisibilidad y también de la improcedencia, como le señalaba. Bien, listo, Jairo, muchísimas gracias por esta valiosa información. Ahora los términos quedan bien definidos. Vamos a contarles que el Jurado Nacional de Elecciones ha acreditado ya a observadores nacionales. Esta vez se trata de la Asociación Civil Transparencia. En el marco de las elecciones regionales y municipales de este año, el Jurado Nacional de Elecciones acreditó a la Asociación Civil Transparencia como institución facultada para presentar observadores electorales, ello para que se garantice el correcto desarrollo del proceso comicial que viviremos los peruanos el 2 de octubre. Detalla también que la participación de transparencia deberá regirse en las atribuciones y prohibiciones establecidas en el Reglamento de Observación Electoral. En las últimas elecciones generales, Transparencia desplegó 1.400 observadores en todas las regiones. Cabe precisar que la observación electoral es una actividad permitida a aquellas organizaciones que cumplan con acreditarse ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y en el contexto de las elecciones regionales y municipales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales resalta la importancia de la democracia paritaria. Veamos.
El jefe de la OMPE, Piero Corvetto, intervino en un evento realizado en Bélgica por Eurosocial, un programa de la Unión Europea, en donde resaltó la importancia de la democracia paritaria. Corvetto Salinas informó que, con apoyo de Eurosocial, el organismo electoral está promoviendo la participación política de las mujeres en nuestro país. Gracias a dicho programa de cooperación y en el marco de las elecciones internas pasadas, la OMPE convocó a miembros de partidos políticos y movimientos regionales para que asistan a talleres donde se intercambió información acerca de la participación de las afiliadas en sus propias organizaciones y en el espacio electoral nacional. Es importante mencionar que en las elecciones generales 2021, la Unión Europea envió al Perú una misión de observación integrada por expertos electorales, cuyo informe final concluyó que el proceso fue bien organizado y que las instituciones electorales actuaron con transparencia y apego a la ley. El analista político Antonio Zapata, en una entrevista a JNTV, ha asegurado que durante esta grave crisis política que atraviesa el país es necesario que se ponga sobre la mesa la ética de los movimientos regionales y partidos políticos. Estos partidos que tenemos ya no dan para más, nadie cree en ellos, no hay entusiasmo ni nuevas ideas, y todos observamos pues que los políticos actuales son más bien de bajo nivel, con excepciones, con algunas excepciones que habría que puntualizar, pero no es el caso, ¿no? Sí. En todo caso, con excepciones, todos constatamos que la política está muy degradada. Mira, yo creo que como está el país, el tema ético me parece muy importante, ¿no? Me parece que hay como una línea en la cual corrupción y tolerancia con la corrupción se vuelve como fundamental. A un lado está la vieja política y del otro lado estarán aquellos que en el futuro harán de la política nuevamente un asunto de masas, un asunto de instituciones. Se nota que no tienen mayor formación, se nota que están ahí por satisfacer ambiciones personales, se van a la playa cuando hay votaciones cruciales en vez de estar ahí haciendo su trabajo. Entonces, los nuestros no tienen nada de mesiánicos, son como crudos. Ahora, ¿por qué los elegimos? La verdad de las cosas es porque no hay otros. Si los partidos políticos te ofrecen líderes de esta calidad, entonces es difícil pues escoger de otra calidad, porque no es que uno puede poner el candidato que uno desearía, es que tienes que votar por los que te proponen. Vamos a conocer ahora cuál es el hito más cercano en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. Jairon, ¿cuál es? ¿Qué tal, Paloma? Y tenemos ya en pantalla el cronograma para las elecciones regionales y municipales 2022. Dentro de este cronograma, pues como ustedes pueden observar, están todos los hitos importantes de cada uno de los momentos electorales. Y tenemos ya el 24 de julio, que es la fecha máxima para el sorteo de los miembros de mesa. Y Paloma, por favor, si pudieras comentarle a la ciudadanía, al televidente de JNTV, ¿qué hacen los miembros de mesa? Los miembros de mesa, Jairon, definitivamente cumplen un rol fundamental en cada proceso electoral, pues son los encargados de recibir a los electores y realizar todo el procedimiento que amerita el sufragio. Además, también es importante, Paloma, señalarles que están durante la instalación, el sufragio y también el escrutinio de los votos, justamente realizando las labores tan relevantes en este proceso de elecciones regionales y municipales. Y además la OMPE los capacita, les brinda capacitaciones para que sepan qué es lo que tienen que hacer el día de las elecciones. Es decir, el próximo 2 de octubre vamos a tener a los miembros de mesa capacitados justamente para realizar sus labores durante todo el día del proceso eleccionario. Bien, Jairon, gracias por compartirnos esta información. Vamos a cambiar rotundamente el ángulo de la información para comentarles que esta mañana el sexto despacho de la primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima a cargo del fiscal Johnny Peña abrió investigación preliminar contra Jennifer Paredes, hermana de la primera dama Lilia Paredes. Dicha investigación se realizará por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado. Esta es la información actualizada que tenemos
hasta el momento. Vamos a comentarles también que el Ministerio de Salud ha anunciado que ya se registran 15 casos de la viruela del mono en nuestro país. Se ha confirmado hasta el momento 15 casos de la viruela del mono en ciudadanos que residen en 5 distritos de Lima Metropolitana, informó hoy el ministro de Salud, Jorge López. Precisó que estas personas contagiadas, cuyas edades oscilan entre los 20 y 36 años, están en Cercado de Lima, Santiago de Surco, Jesús María, Pueblo Libre y San Martín de Porres. El ministro indicó que estas personas están siendo monitoreadas por personal de salud, que además están haciendo seguimiento a los contactos que tuvieron estos pacientes con familiares o conocidos. Cabe indicar que a través de un comunicado el MINSA exhorta a la población a acudir al establecimiento de salud más cercano en caso se presente dolor de espalda, dolor de cabeza, fatiga y o erupciones en la piel. Al respecto, López informó que los establecimientos del sector salud de todo el país se encuentran preparados para atender los casos de viruela del mono que se presenten. Y el uso de la mascarilla vuelve a estar presente en la vida de la ciudadanía, justamente por el rebrote de la COVID-19 en espacios abiertos. Veamos los detalles. Confirmación del inicio de la cuarta ola de la COVID-19 en el Perú por el incremento de casos positivos semanales, el uso de la mascarilla vuelve a ser obligatorio en los lugares abiertos y cerrados, anunció hoy el ministro de Salud, Jorge López. Cuando nosotros hemos retirado el uso de mascarillas por la vacunación, pero ahí quedaba un ítem, un candado, que decía bien claro, nosotros pasamos el 5%, todos vuelven al uso obligatorio de la mascarilla. Todos estamos obligados al uso de la mascarilla, todos, absolutamente todos. A la población estable, si ya estamos en una cuarta ola, ya es el uso obligado de la mascarilla en cualquier ambiente, sea cerrado o abierto. Según el último informe del Ministerio de Salud, en Perú se reporta 1.185 contagios y 4 fallecidos por COVID-19 en 24 horas. Por otro lado, el MINSA informa que a la fecha se tienen 968 pacientes hospitalizados por la COVID-19, de los cuales 146 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Sobre el tema tenemos un comunicado que ha emitido la Defensoría del Pueblo a través de sus redes sociales. ¿Qué es lo que indica? Reiteramos al Ministerio de Salud que anunció las modificaciones de las medidas de prevención de la COVID-19 deben estar sustentadas en la evidencia científica disponible, considerar el estado actual de la pandemia e ir acompañadas con la aprobación de las normas de manera oportuna. Esto es lo que indica la Defensoría del Pueblo. Momento de nuestro bloque internacional. Y tenemos información lamentable que compartir con ustedes porque al menos 6 personas murieron y más de 30 resultaron heridas durante un tiroteo en el país de Estados Unidos, específicamente al norte de la ciudad de Chicago. El incidente ocurrió en la localidad de Highland Park, donde la festividad del 4 de julio se tornó en una escena de gritos y caos cuando se escucharon los disparos. Y tenemos ahí en pantalla la imagen, ¿no? Las primeras imágenes de este tiroteo, donde en la localidad de Highland Park estaban celebrando este momento tan importante para la democracia de los Estados Unidos y lamentablemente ocurrió lo que les comentamos. Jairo, qué lamentable esta información. Nosotros no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos a través del canal 516 de Movistar TV, las redes institucionales del máximo ente electoral, por supuesto nuestros canales aliados y la retransmisión de la Agencia de Noticias Andina. Los dejamos con imágenes de Piura.